Las primeras preguntas que corresponden de la 1 a la 10 las vamos a responder con base en el siguiente texto que se llama efecto invernadero. La energía del Sol cae sobre la Tierra. Parte de la energía se refleja hacia el espacio. El resto entra a la atmósfera y cae sobre la Tierra. Esta luz calienta a la Tierra que después emite energía, principalmente en forma de energía infrarroja o calor. Parte de esta energía infrarroja se refleja hacia la Tierra, debido a la presencia de gases en la atmósfera llamados gases de efecto invernadero. Muchas especies de animales y plantas no podrán adaptarse a los cambios de temperatura. Especies como los osos polares, focas, morsas y pingüinos son especialmente vulnerables. En septiembre de 2005, la extensión del océano glacial ártico había alcanzado su cota más baja, perdiendo más de 200 kilómetros en el norte de Alaska. Muchos osos polares se ahogaron y murieron de hambre, al no poder recorrer grandes distancias para obtener su fuente de alimentación. El agua ya escasea en muchas regiones del mundo. Casi una quinta parte de la población mundial, 1.200 millones de personas, no tienen acceso al agua potable. Si la temperatura global sube entre 2 y 2.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, esta cifra podría duplicarse con facilidad. Protocolo de Kioto. La Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y su Protocolo de Kioto constituyen el marco internacional para combatir el cambio climático. Hasta el momento, 189 gobiernos, casi todos los países del mundo, lo han ratificado. La CMNUCC proporciona el marco institucional global para combatir el cambio climático, define el objetivo de los esfuerzos y los principios fundamentales para alcanzarlo. Algunos acuerdos del Protocolo de Kioto señalan que los países industrializados deben reducir un 5% aproximadamente por debajo del nivel de 1990 durante el primer periodo de compromiso, 2008 al 2012. Sus emisiones de 6 gases invernadero como son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. A continuación se muestra la emisión de CO2 en algunos sectores. Y podemos observar la tabla que aparece en pantalla. La barra de industria de energía, la industria de manufactura, el transporte, que son los que más emisiones de CO2 desarrollan, y viene la parte comercial, las residencias y el sector agropecuario. Y aparecen al otro lado los años en los que se ha hecho esa investigación de cifras, y por el otro lado vienen los gigagramas que corresponden al número de emisiones en la escala industrial. Pregunta número 3. Teniendo en cuenta el gráfico de emisiones de CO2, se puede afirmar que a. En el año 2004 la emisión de CO2 en el sector de industria manufacturera disminuyó respecto al año 2000. B. La industria de energía ha venido aumentando sus emisiones de CO2 durante todos los periodos referidos. C. El transporte entre 1994 y 2004 ha disminuido significativamente las emisiones de CO2. D. El sector residencial es el que menos emisiones de CO2 generó durante 1994. Es importante que revisemos el gráfico que encontramos en la parte final del texto para poder decir qué cosas han ocurrido ahí. Si miramos la opción A, en el año 2004 la emisión de CO2 en el sector de industria manufacturera disminuyó respecto al año 2000, podemos encontrar que si revisamos la emisión de CO2 en el periodo que está hacia el año 2000 y el sector de la industria manufacturera en lo que disminuyó, nos vamos a encontrar con que las barras que califican ese CO2 están disminuidas y que ello corresponde con la respuesta correcta. No pasa lo mismo con lo que dice la B, que dice que la industria de energía ha venido aumentando sus emisiones de CO2 durante todos los años o los periodos referidos, cuando vemos que hay una constante disminución, y que el transporte entre 1994 y 2002 ha disminuido significativamente las emisiones de CO2. Eso es completamente falso porque lo que vemos en las barras dice que ha aumentado. Como tampoco pasa lo que dice la D, que el sector residencial es el que menos emisiones de CO2 generó, porque el que menos ha generado es el comercial, tal como lo explican las barras. Entonces, la única afirmación verdadera es que del año 2004, la emisión de CO2 en el sector de la industria manufacturera disminuyó respecto al año 2000 en esa comparación. Miremos el año 2000 y miremos el año de 1994 y vemos precisamente cómo las barras de la industria de manufactura han reducido sus niveles de emisión de CO2. Por lo tanto, podemos decir, frente a esta información, que la respuesta correcta para la pregunta número 3 es la opción A.